es agradar a Dios. Pero como agradar a Dios debería ser el principal propósito de nuestra vida, la tarea más importante que nosotros tenemos es descubrir cómo podemos agradar a Dios de una manera constante, continua, para poder hacerlo con exactitud. La Biblia nos dice en Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. En otras palabras, que descubramos lo que a Él le agrada para que entonces lo hagamos. ¿Cómo podemos descubrir lo que a Él le agrada? A través de la Escritura. En la Biblia encontramos un ejemplo claro de una vida que agradó a Dios, y esa es la vida de Noé. En la época de Noé, todos vivían en una inmoralidad espantosa, procurando su propio placer en lugar de complacer a Dios. Si usted mira el versículo 5 y 6, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero miremos los versículos 12 y 13. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Tuvo misericordia de Noé, de su familia, porque Noé agradaba a Dios. Más adelante nos encontramos que Dios dijo que cuando volviese a destruir, cuando volviese el juicio, lo haría con fuego. Y nos encontramos que en Sodoma y Gomorra, dos ciudades que se corrompieron como en los días de Noé, fueron destruidas con fuego. Y el Apocalipsis nos habla a nosotros de que habrá destrucción futura con la venida de nuestro Señor Jesucristo para sanear todo eso, y dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y entonces habrá cielo nuevo y tierra nueva. Para el tiempo de Noé, y antes de esto, nuestros días hoy se están acercando a los tiempos de Noé. La inmoralidad, la maldad, la violencia está cercándonos y hasta se puede sentar en nuestras bancas. El pecado y Satanás han trabajado en este mundo de tal manera que pareciera que nosotros estamos callados, amordazados, porque no se siente ni nuestra voz ni nuestra acción. Para la voz de Noé, en que todos vivían en inmoralidad, Dios no encontró a nadie en la tierra interesado en agradarlo. Sin embargo, encontró a Noé, que él sí agradó a Dios. Dice Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. El Salmo 147, el versículo 11 nos dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Recordemos esto. Este versículo lo vamos a ver varias veces en esta mañana. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Al revisar la vida de Noé,
nosotros nos encontramos con 5 actos de adoración de lo cual podemos aprender. 5 actos que hacen sonreír a Dios. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, confiar en Dios completamente. El tercero, obedecer a Dios de una manera total y sin excusa. Cuarto, agradecerle a Dios y alabarle por lo que Él es y por lo que Él hace. Quinto, servirle con dedicación y sin reproche. En primer lugar, Dios es adorado cuando nosotros lo amamos por sobre todas las cosas, cuando lo adoramos por encima de todo. Eso encontramos que Noé amó a Dios más que nada en el mundo. En el versículo 9 encontramos que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Lo que Dios más desea es tener una relación de amor contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Cuando Él creó al hombre, Adán y Eva, ya en el huerto del Edén, los creó para que tuvieran relación y comunión con Él. Y Dios hablaba con ellos cara a cara. Cuando cuando Adán y Eva pecaron y sintieron que Dios caminaba, se acercaba a buscarles, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. Y la excusa, nos dimos cuenta que estábamos desnudos. Cuando el Señor Jesucristo escogió a sus apóstoles y a sus discípulos, los escogió para que estuvieran con Él, para que aprendieran con Él. Y cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos adopta como hijos. Pero es la oración de Jesús allá en Juan 15, que nosotros aprendamos a ser uno, como el Padre y el Hijo son uno, y a estar en ellos y vivir en ellos, o sea, tener una comunión permanente con Él. Así que lo que Dios más desea es tener una relación de comunión contigo en esta vida. Dios quiere tener esa relación con nosotros. Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso. Abomina al perverso. Mas su comunión íntima es con lo justo. ¿Con quién es su comunión íntima? Nosotros, al haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador, hemos sido justificados. O sea, el Señor nuestro Dios creó un acta judicial en la cual nos declara a nosotros justos e inocentes, aunque seamos pecadores, por el hecho de haber creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Aprender a amar a Dios y ser amado por Él debería ser el mayor objetivo de nuestra vida. Dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1, el versículo 3, que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tal será nuestra comunión con ellos, con Dios, con el Padre, con el Hijo, que esa comunión va a determinar nuestro vocabulario, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Jesucristo, esto de tener comunión y de amar a Dios, lo llamó el mandamiento más importante. Allá en Mateo 22, los versículos 7 al 8, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Así que Dios es adorado cuando nosotros lo amamos por encima de todo. ¿Cómo está tu amor con Dios? ¿Qué tanto amas a Dios? ¿De verdad expresas o manifiestas o se nota en tu vida el amor que le tienes a Dios? En segundo lugar, Dios es adorado cuando confiamos en Él completamente. Cuando confiamos en Él incluso
cuando las cosas parezcan que no tienen sentido, cuando incluso creamos que todo se ve perdido, cuando no se vea salida, pero confiamos en Él, en su palabra, en sus promesas. En Hebreos el capítulo 11, versículo 7 nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero también en la Biblia nosotros encontramos otros momentos, otras situaciones que llaman la atención. Por ejemplo, cuando Jesucristo, antes de ser crucificado, le dice a sus apóstoles: vayan a tal lugar, allí van a encontrar una asna y su pollino atado, ustedes van a tomar el pollino donde nadie se ha montado, y si el dueño les pregunta, ¿qué le va a decir? El Señor lo necesita. A mí siempre me ha llamado la atención eso. Piense usted que Dios le diga en este momento: vaya, ahorita no hay concesionarios, eso se acabaron, aquí ya no hay carros nuevos, y sí se ven carros nuevos, pero de aquellos que están bien enchufados, pero que el Señor le diga: vaya a tal parte, allá donde los tienen bien blindados, donde están las grandes camionetas de aquellos grandes jerarcas, y le diga: móntate en una de esas 4Runner, y cuando lo saques, le dices a todos esos soldados que te van a apuntar con los fusiles, el Señor lo necesita. Lo haríamos. Lo haríamos. Me llama la atención, solamente lo comparto. Así que había 3 problemas con los cuales Noé se encontraba ante la exigencia o el mandato de Dios. Antes del diluvio no se conocía la lluvia. Antes del diluvio no existía la lluvia en la tierra, porque Dios irrigaba toda la tierra. Eso es lo que nos dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículos 5 al 6. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. O sea, decirle a Noé: construye un barco inmenso, porque voy a mandar lluvia. ¿Qué es eso? Voy a mandar un diluvio. ¿Qué es eso? Otro de los grandes problemas con los que Noé se enfrentaba es que Noé conocía el río, pero vivía muy distante del océano. Y construir ese inmenso barco, ¿y cómo lo llevo al río? Si en ese río los barquitos son más pequeños. ¿Me estará poniendo Dios a trabajar en vano? ¿Y usted sabe cuánto tardó más o menos Noé en construir ese barco? Entre 100 y 120 años. La Biblia no nos dice cuánto, pero son los cálculos que se tienen. Entre 100 y 120 años. Piense usted, a la vuelta de un año y no ve que cae ni una gota del cielo. A la vuelta de 10 años. A la vuelta de 30 años. Dentro de 80 años. Y usted todavía echando serrucho, pegando, arreglando, armando todo un barco. Hasta que llegó el momento. El tercer problema que se le presentaba a Noé era reunir a los animales. Y no solo reunirlos, sino cuidarlos y alimentarlos. ¿Cuánto tiempo podría durar ese diluvio?
Y él pensaría, y voy a tener al león y al tigre y la serpiente y la pantera y el gorila. Eso no lo atemorizaría. Sin embargo, encontramos que Noé confiaba completamente en el Señor. Y algo interesante, Noé no se quejó. Por lo menos no hay una evidencia escrita que él se haya quejado. Señor, ese barco es muy grande y llevo tantos años haciéndolo. En la Biblia no encontramos queja. Tampoco encontramos excusa. Él pudo haber dicho, pero ¿cuál lluvia si aquí no llueve? ¿Para qué un barco si aquí no hay mar? Él pudo haberse excusado, pero él tenía plena confianza en Dios, a quien él agradaba, a quien él hacía sonreír, y por eso lo hacía. Confiar plenamente en Dios significa tener fe en que Él sabe que es lo mejor para ti. Así que nos toca a nosotros esperar que Él cumpla sus promesas, que Él nos ayude en nuestros problemas, que Él haga hasta lo que parezca imposible cuando fuera necesario. Romanos 8:28 nos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El Salmo 147, ya lo leímos una vez, pero vamos a verlo otra vez. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Si Noé esperó entre 100 y 120 años para construir el arca y para ver lo que Dios iba a hacer, él necesitó confiar en Dios. Pero ¿en qué aspectos de tu vida necesitas confiar más en Dios? ¿Hay algo que no te está permitiendo confiar en Dios como debe ser? La confianza en Dios es un acto de adoración. Confiar en Dios es un acto de adoración. Nuestra fe contenta a Dios. Nuestra fe adora a Dios. Nuestra fe agrada a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En tercer lugar, Dios es adorado cuando nosotros lo obedecemos de todo corazón. El versículo 22 del capítulo 6 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Noé tenía que hacer todo exactamente de acuerdo con las instrucciones de Dios. Noé recibió las instrucciones detalladas acerca del tamaño, acerca de la forma, acerca de los materiales que debía usar. En el capítulo 6, en diferentes versículos que no leímos y que no voy a leer, se detallan esas instrucciones. Así que Noé obedeció absolutamente en todo y lo hizo con exactitud. Eso es hacer algo de todo corazón. Eso es hacer algo de todo corazón. Si Dios te pidiera que construyeras un barco enorme en este tiempo, en el patio de tu casa o en la Plaza Bolívar de la ciudad, ¿tendrías preguntas? ¿Pondrías objeciones? ¿Pondrías reparos? Noé no los tuvo. Noé no lo hizo. Él simplemente obedeció de todo su corazón. Así que nosotros debemos aprender a obedecer a Dios sin demora. Cuando Él exige y cuando Él pide algo, debemos obedecerlo sin demora. Aunque no entendamos, la obediencia con retraso es desobediencia. Obediencia
con retraso es desobediencia. Y Dios no nos debe a nosotros ninguna explicación de motivo, porque Él quiere hacer algo, porque Él quiere que nosotros le obedezcamos. Cuando Él nos pide que hagamos algo, Él espera que nosotros lo hagamos y punto. Y cuando nosotros lo hacemos, adoramos a Dios. Para poder entender, nosotros pudiéramos esperar, pero para obedecer no. Para entender algo usted puede esperar y ver cómo se aclara el panorama. Pero cuando es obedecer a Dios, usted no necesita esperar, necesita hacerlo, necesita acudir en ese momento, necesita actuar y obedecer. Abre la puerta del entendimiento. A veces queremos ofrecerle a Dios una obediencia parcial, una obediencia condicionada. Queremos incluso elegir y seleccionar qué mandamientos obedecer. Hay versículos en la Biblia que nosotros quisiéramos desaparecer. El mundo perdido de pecado quisiera desaparecer el versículo que dice varón y hembra los creó. Porque ellos quisieran decirle, no, nos creó de manera intermedia. No, nos creó para que nosotros escogiésemos lo que quisiéramos ser. Mentira. Dios nos escogió y nos creó como varón y como hembra. Y lo que está más de eso es pecado, es depravación, es inmoralidad y cosas como esa. Trajo el juicio del diluvio y trajo el juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. A veces decimos, yo voy a obedecer esta parte, pero esta otra no. Ok, yo no mato, pero podemos matar con nuestras miradas, con nuestros pensamientos. O se nos olvida, no levantará falso testimonio y hablamos mal de otro. Y entonces hay versículos que quisiéramos apartar. El movimiento feminista quisiera borrar de la Biblia el texto que dice, y el hombre se enseñoreará sobre su mujer. Quisiera borrar de la Biblia donde dice que el hombre es cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Quisiera desaparecer de la Biblia el versículo que dice que la mujer debe respetar y debe obedecer al marido. Y los hombres quisieran borrar de la Biblia el versículo que dice que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, con sacrificio, con entrega, con renuncia, con pasión, con devoción, a dar nuestra vida por ella. Cada quien quiere hacer la Biblia y ajustarla a su propia medida. Obedecer a Dios es adorar a nuestro Dios. Cuando nosotros obedecemos de todo corazón, lo hacemos con gozo, lo hacemos con entusiasmo, no lo hacemos con llanto, ni vamos a apurar, vamos allí que nos tienen que ir empujando. Salmo capítulo 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Nosotros debemos conocer la palabra de Dios para saber cuáles son sus mandamientos, sus ordenanzas, sus enseñanzas, sus leyes. El Salmo 119, el versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Enséñamelo y lo guardaré hasta el fin. Enséñamelo, está escrito, y guárdalo hasta el fin. Nosotros podemos agradar a Dios con la obediencia, y esto a su vez es un acto de adoración. ¿Por qué a Dios le agrada la obediencia? Porque la obediencia es la demostración de que realmente nosotros amamos a Dios. Si no hay amor, no hay obediencia. Así que la obediencia es la verdadera demostración de que nosotros amamos a Dios. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan 14, 15, si no me equivoco. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En cuarto lugar, Dios es adorado cuando lo alabamos y cuando manifestamos una vida de gratitud continua a Él.
¿Habrá motivos para agradar a Dios? ¿Habrá motivos para alabar a Dios? En el capítulo 8, en los versículos 20 al 21, que más a un momentico voy a leer, nos dice que la vida de Noé complació a Dios porque él vivió con un corazón lleno de alabanza y de acción de gracia. Cuando Noé sobrevivió al diluvio, él ofreció un sacrificio a Dios. Y eso está allí en Génesis 8, los versículos 20 y 21. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar, y percibió Jehová olor grato. Gracias al sacrificio de Jesús, nuestro Señor, allá en la cruz del Calvario, hoy nosotros podemos ofrecer sacrificios no de animales, sino sacrificios de alabanza y sacrificios de gratitud a Dios en nuestras vidas. Siempre debemos alabar, siempre debemos adorar a nuestro Dios con nuestras palabras, con nuestras conversaciones, con nuestros pensamientos. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, fruto de labios que confiesan su nombre. El Salmo 116, el versículo 17, te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Alabamos a Dios por lo que Él es y le agradecemos por lo que Él ha hecho. ¿Ha tenido usted alguna bendición de Dios? Usted está respirando hoy. Usted está vivo. Usted cree que tiene un mañana. Usted está haciendo planes para el mañana. Entonces agradézcale a Dios porque puede hacerlo. Que hay limitaciones, que no hay gas, que no hay gasolina, que la electricidad es mala, que no hay servicio de agua. Eso es otro problema. Pero en medio de todo eso Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que aprender a agradecerle, ¿o no? Dios ha abierto puertas y nos bendice a pesar de las circunstancias. El Salmo 69, los versículos 30 al 31. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Cuando nosotros disfrutamos la adoración a Dios, Él se alegra y a su vez aumenta nuestra alegría. Salmo 68:3. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. En quinto lugar, Dios es adorado cuando usamos nuestros dones, nuestras capacidades, nuestras habilidades naturales para servirle, para honrarle. El versículo 22 del capítulo 6 que hemos leído dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Fíjense, Noé usó lo que sabía. Noé usó lo que tenía. Lo que no sabía lo aprendió. Y lo que no tenía lo buscó. Pero él obedeció al Señor, usando todo lo que él tenía. Podía caminar para buscar la madera, lo hizo. Podía aprender esto, lo hizo. Podía hacer, lo hizo. Dios nos ha dotado a nosotros con dones espirituales, con talentos naturales, con conocimientos, con experiencia, para que nosotros lo usemos para honrar a Dios y para glorificar a Dios en nuestras vidas. Dios disfruta observando cada detalle de nuestra vida, ya sea que te encuentres trabajando, que te encuentres jugando, que te encuentres descansando o que estés comiendo. Él disfruta ver tu vida de adoración, tu vida de gratitud, tu vida de alabanza, tu actitud para con Él. Salmo 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cualquier actividad humana, menos pecar, puede realizarse para agradar a Dios. Puede realizarse para agradar a Dios si nosotros lo hacemos con esa actitud de alabanza, de gratitud, de adoración a nuestro Dios.
En 1 Corintios el capítulo 10, el versículo 23 y el versículo 31. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Se glorificará Dios con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos? Dios disfruta de una manera especial viéndonos usar a nosotros lo que Él nos ha dado, las capacidades espirituales, las capacidades naturales, el conocimiento o la experiencia que hemos tenido. Cada vez que nosotros rechazamos una parte de nuestra persona, despreciamos la sabiduría y la soberanía de Dios al crearte. Cada vez que un homosexual dice que Dios le dio unos genitales que no le sirven porque él debió ser otra cosa, le está diciendo a Dios que él no fue sabio, que él no es soberano y que él debió haber hecho otra cosa con nosotros. Pero es porque aquella persona le puso atención al diablo y no le pone atención a su creador. La Biblia dice que nosotros no tenemos derecho para discutir con nuestro Dios, con nuestro creador. Allá en Isaías 45, el versículo 9 dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Podrá lo que hemos creado nosotros, con una plastilina, por ejemplo, decirnos a nosotros o protestarnos por ello? Cuando usted cocina y pica las tajadas de una manera o las papas de una, podrá decirle a papa: así no es que yo quería que me picara, yo quería que me picara de otra manera. No, tampoco nosotros como creación de Dios podemos objetarle lo que él ha hecho. Cada circunstancia que nosotros disfrutemos se podrá convertir en un acto de adoración si no es pecado y si le damos gracias a Dios por medio de ella. Y ya para concluir, hoy les he dicho que Dios es agradado cuando lo amamos sobre todas las cosas, cuando confío plenamente en Él, cuando lo obedezco totalmente, cuando tengo gratitud y lo alabo, y cuando le sirvo con dedicación y sin demora. ¿En qué áreas de nuestras vidas debemos mejorar? ¿Qué áreas de nuestras vidas deben mejorar para que en realidad tengamos una vida que adore a Dios completamente? ¿Será en nuestro amor hacia Él? ¿Será en nuestra confianza para con Él? ¿Será en nuestra obediencia para con Dios? ¿Será en nuestra gratitud o en nuestra alabanza al Señor? ¿O será en nuestro servicio a Dios? ¿Habrá algo en lo que debamos nosotros mejorar? Volvamos a mirar el Salmo 147, el versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios te contempla con amor porque tú fuiste idea suya. Tú no eres un accidente de la vida, no eres una equivocación. Dios ha permitido que tú hayas nacido y que estés porque Él te ama y Él tiene un propósito especial para contigo. Él nos ama a cada uno de nosotros como si fuésemos la única persona sobre la faz de la tierra. Dios no espera que lleguemos a la madurez para comenzar a amarnos. Él nos ama y disfruta en todas las etapas de nuestro desarrollo espiritual. Y nosotros tenemos que aprender a amarlo a Él en cada momento de nuestra vida, de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo espiritual. Él sabe que somos imperfectos y que somos pecadores, pero Dios se fija en la actitud de nuestro corazón.
Él sabía que Noé no era perfecto, pero sabía que Noé tenía una voluntad, un amor, una consagración y un deseo para servir a Dios. ¿Cuál es tu deseo más íntimo? ¿Será el de agradar a Dios? ¿Cuánto placer le proporcionas a Dios con tu vida? ¿Cuánto agrado tendrá Dios con tus pensamientos? ¿Cuánto agrado tendrá Dios con tus conversaciones, con tus actitudes, con tus gestos, con tus palabras? ¿Cuánto agrado tendrá Dios con tu estilo de vida? Dios está buscando personas como Noé para este siglo XXI. El mundo está perdido y el mundo va a ser destruido por fuego. Pero Dios está buscando personas dispuestas a vivir para agradarlo, para compartir la fe, para que el mundo no se siga perdiendo, para que el mundo conozca a Jesucristo. Y si no lo estamos haciendo, estamos perdiendo nuestro tiempo y nuestra vida. ¿Será el agradar a Dios la meta de tu vida? Yo creo que no hay nada que Dios no haga por alguien que se empeñe en alcanzar este objetivo de agradar a Dios con su vida, con sus pensamientos, con sus palabras, con sus acciones, con sus juicios, con sus actitudes, con sus gestos. Y en este momento yo quisiera decirte, ¿hay alguna decisión que tomar? ¿Hay algo que debas cambiar en tu vida? ¿Hay algún compromiso que necesites hacer con Dios hoy? ¿Hay algo que mejorar para que Dios sea agradado con tu vida? Para que tu vida sea una vida de una adoración constante, permanente a Dios. Así que yo te invito allí donde estés, a que cierres tus ojos e inclines tu rostro. Ahora eres tú y Dios. Eres tú y Dios. Habla con Dios allí. Y dile, Señor, hay cosas en mi vida que no te agradan. Y cuéntaselas. Pero dile también, Señor, yo quiero tener una vida que te honre, que te agrade, una vida constante adoración. Quiero servirte permanentemente. Quiero que tú sonrías cuando me ves y que te sientas a gusto con lo que yo digo, con lo que yo hago, con lo que yo soy. Pero esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Nadie podrá tomarla por ti. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si hay que prometer algo al Señor, hay que prometer. Pero recuerda que si no te apuras, simplemente estarás en desobediencia. Que si no haces caso, simplemente desobedeces. Y Dios no podrá ser agradado de esa manera. Señor y Dios, aquí estamos delante de ti, reconociendo que tú eres el único digno de ser adorado, digno de ser alabado, digno de ser honrado. Y pedimos perdón por nuestra imperfecta adoración. Pedimos perdón, Señor, cuando no te hemos agradado como tú quieres. Pero ordena nuestros pasos y ayúdanos, Señor, a agradarte y a obedecerte.
y a amarte y a confiar en ti y a servirte y a depender de ti, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.